¿Cómo estamos, compañera? ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta su vida? Yo perfectamente estoy entusiasmado, estoy eh, muy, muy feliz de estar nuevamente en un nuevo episodio del Rincón. Feliz de poder escucharlo, tenerlo aquí nuevamente, después de tantas semanas de inactividad. No por su culpa, cabe aclarar, hemos sido ambas. Los dos fuimos responsables de Sí, esta inactividad, consciente e desde luego inconscientemente. que sí, pero consciente e inconscientemente. ¿Cómo le va, compañero? Pero mire, muy bien, muy bien. Le agradezco la pregunta. Igual usted, ¿qué tal? Estoy, si soy sincero, un poco cansado porque este fin de semana estuve en un nuevo proyecto que espero poder estrenarlo el día de mañana en público. Hostia. ¿Y por qué este güey del Arturo lo tiene aquí a las 10 de la noche grabando? No, compañero, ¿cómo no? Si esto es un goce, un disfrute, un descanso. Pues mire, qué bueno que piense así, porque hoy tenemos un temita. Hoy vamos a hacerla de herejes. Vamos a hacer digno nuestro título. Hoy vamos a hacer levantar Las armas. Sí. Es un tema fuertecito, un tema agresivo socialmente, claro. Delicado a veces. Delicado. No por el tema en sí, sino pues por las personas que podrían llegar a sentirse ofendidas. Pero ¿qué le vamos a Pero hacer? exactamente. Antes de comenzar, me gustaría dirigir unas palabras a nuestro público aquí presente. Buenas noches. Pues decir más que nada que yo ni hablo también por André, al decir que no buscamos contradecir la religión de nadie, no buscamos cambiar la percepción de nadie hacia las religiones, no buscamos atacar a nadie, simplemente buscamos lo que tratamos de hacer en todos los podcasts, que es cuestionar. Nuestros fusiles estarán apagados. Exactamente, son fusiles de forma, ¿cómo se dice? De forma metafórica. Son fusiles de pólvora mojada. Son burbujas. Son pistolas de burbujas. Ya, son pistolas de balines. Te puede doler, pero no te va a matar. Muy bien, muy buena alegoría. Muy buena analogía, las ocurrencias del señor Arturo. Pero bueno, a ver, como ya es costumbre aquí en el rincón, ¿qué le parece si comenzamos con su definición? Que estoy seguro que ya la tiene lista, la tiene preparada. Efectivamente, compañero. A ver, vamos a empezar a ver las telas de este tema. Comenzando que la religión, ¿qué es la religión? Yo opino, que la religión es un método fantástico para alegrar la realidad. Es como poner azúcar en un café que está amargo, porque naturalmente, citando a Bukowski, la realidad apesta. Y qué mejor que agregando lo mejor que hay en la humanidad, que es la creatividad y la imaginación, por supuesto,
Así pues, vivir bajo estas cuestiones creativas, imaginativas, que han estado durante prácticamente los inicios de la humanidad, yo creo que es una forma de divertir, una forma de entender nuestro significado de vida a través de algo que no sabemos que está, pero suponemos que está ahí. No lo vemos, pero tampoco se niega que está. Así que yo diría que vaya, no voy aquí a decir que es verdad o es mentira alguna religión que hoy en día existe o existió. Sin embargo, podría ser una forma de endulzar la realidad. Muy bien, muy bien. O sea, usted es fascinante. Déjeme elogiarlo. Muchas gracias. E igualmente, compañero. Ni quién haberlo dicho mejor. Yo creo que es no solo una forma de endulzar la realidad, sino también una forma fácil de darnos propósito. Muy bien, muy bien. Porque también la naturaleza humana nos orilla a eso. Todos hemos tenido una crisis existencial. Y esta definición existe, ¿no? La crisis existencial. Todos nos hemos preguntado de dónde vengo, hacia dónde voy, qué pasa después de la muerte. Nuestro miedo más grande, como lo vimos en el primer podcast, posiblemente sea la muerte. Bueno, no posiblemente, nuestro miedo más grande es la muerte. Es el miedo más grande de la humanidad. Porque es lo que menos comprendemos. Es de lo que menos tenemos, por decirlo así, información. Es algo incierto. Y la religión, precisamente, nos da esta clase de respuestas. De una u otra manera, pero nos da esas respuestas. Nos dice de dónde venimos, nos dice qué es lo que somos y nos dice hacia dónde vamos. Y también nos da una certeza de la muerte, porque la mayoría, si no es que todas las religiones, nos dan una definición de la muerte, nos dan una certeza de la muerte. Nos dicen qué es lo que va a pasar después de que nosotros fallezcamos. Y eso yo creo que es lo que naturalmente nos da tranquilidad, naturalmente nos da esa satisfacción de decir, bueno, si pertenezco a una religión, sé de dónde vengo, sé lo que hago y sé hacia dónde voy. Que son, digamos, como las respuestas, las preguntas más existenciales de contestar. Ok, me gusta mucho. Efectivamente, así es. Y yo no estoy en contra de ninguna religión, o al menos las más populares, que han surcado mi vida durante todo este periodo. Lo que sí estoy en contra de la religión, y yo diría que la mayoría debería estar en contra, es cuando la religión ya es obligatoria, ya se te mete de manera obligatoria para seguir esas ideologías. O sea, no digo que esté mal la Biblia o la Kabbalah o el Corán, porque al final es, como alguna vez dije, en la Biblia y todas esas historias de dioses mitológicos, es una perfecta novela o es una perfecta saga que a alguien alguna vez se le ocurrió, lo escribió y unificó esa fantasía con la humanidad, con la historia de la humanidad, como dije, para enriquecer la historia, para darle ese toque mágico a la vida. Y está bien, está bien
Es esa cuestión de crear ideologías, porque cada quien tiene su respectivo gusto, pero cuando yo ya no estoy de acuerdo es cuando esta ya es obligatoria, ya se te mete Sí. sin una debida autorización. Se impone a través de la gente. Es muy curioso eso que dices, cuando te imponen la religión. Me recuerda mucho a cuando los españoles invadieron América, Ujú. porque literalmente pasó eso. Nosotros, los mayas, los olmecas, los náhuatl, los que sea, teníamos nuestras propias creencias, nuestras propias ideologías, que si Tlaloc, que si Quetzalcóatl, ¿no? Y justamente pasó eso. México es un país católico y cristiano. Y es gracioso que los mismos españoles ya no lo sean. O al menos Ujú. no como antes. La mayor parte de la población española y europea. Como si toda la religión se haya transmigrado a México. Exactamente. Ya Aparte de que nos la impusieron a putazos, básicamente. Literalmente a putazos. A espadazos. Sí. Se nos quedó. O sea, nos la impusieron, la seguimos, y lo que me parece gracioso es que ellos ni siquiera la siguieron. Sí, hay gente española que sea cristiana, que sea católica, pero también hay mucha gente española que es budista, que es, incluso hay gente que llega a ser hindú, o gente pues, con libre albedrío, que no está regida ante una religión. Que tener un libre albedrío no significa ser ateo, porque también ateo es una denominación religiosa, aunque no lo parezca. Ser ateo también se define como aquel que no cree en nada, pero realmente no es que no creamos en nada. Tenemos que creer en algo. Si es en la ciencia, si es en Buda, si es en Dios, si es en Jesús. Pero siempre tiene que haber un respaldo. Entonces, el hecho el significado de tener como un libre albedrío es el tomar según tu albedrío cada cosa de cada religión. Porque sí, es muy curioso todo esto, toda esta historia que tengo preparada. Precisamente por eso le respondí tarde, porque estaba yo preparando este temita. Ok. Así que le vuelvo a pedir unas disculpas. No, compañero, ¿cómo cree? No te perdono. Le devuelvo sus disculpas, compañero. Las devuelvo con una bofetada. Y me parece muy curioso. Lo que yo preparé fue del cristianismo, que es pues la religión con la que, pues la religión que me impusieron y la religión con la que crecí toda mi niñez. Pues es la que más conozco, pero evidente me gusta muchísimo que el tema también es que tú eras se me fue el nombre. Judío. Eso, judío. Y es que lo tengo escrito aquí, no sé qué se me fue, pero bueno. A ti te impusieron una religión judía, a mí me impusieron una religión cristiana, entonces me gusta mucho ese contraste, ¿no? Que tenemos. Pues, tú puedes hablar bastante bien, con bastante certeza de lo que opinas sobre el judaísmo y yo sobre el cristianismo. Entonces, ese matiz que va a tener este podcast va a estar muy bueno. Va a estar muy Va a ser una polisemía de religión. Así es. Porque pues sí, imagínate, si me hubiera tocado católico y cristiano, pues es muy parecido. Entonces es como que
igual el judaísmo también se deriva de las mismas raíces, pero sí tiene un enfoque diferente. Entonces, eso es lo que me gusta de este tema. Así que, ¿a usted le gustaría quién empieza a mentar más? Usted, compañero, por favor. ¿Quién se avienta primero a los puntazos? ¿Quién se avienta primero al averno? A la piscina de tiburones. Muy bien, también aquí voy a reafirmar algunas cosas que usted dijo sobre en su definición. Antes de comenzar de lleno en el cristianismo, me gustaría seguir repasando un poquito el tema de la religión en general. No, me parece muy curioso cómo no solo como tú dices, que te imponen algo, pero también lo aceptamos. Sí. Porque, pues, lo aceptamos porque no lo cuestionamos, porque es como nos enseñaron. Dijeron, de pequeño llegó tu tía, tu abuelita, tu tío, tu papá, lo que sea. Te miró a los ojos y te dijo, mira, hay un Dios, Él te hizo, Él te creó, es esto. Y pues ahora tienes que portarte bien porque Él te está viendo y es Santa Claus, güey. Literalmente es como una analogía de Santa Claus. Si te portas bien, si eres justo, recibes recompensa, y si no, pues recibes un castigo. Uh-huh. Y todas las religiones están basadas en eso. Si eres justo, recibes recompensa. Si eres malo, si eres pecador, recibes castigo. Eso, aparte de que generaliza todas las religiones, se nota mucho cómo es que todas estas están formadas entre el bien y el mal, el castigo y la recompensa. Y desde ahí, las bases, pues nos indican mucho que esto es creación de humanos. Sí. También yo agrego que en cuanto a una persona que está, no todas, pero sí he notado en su mayoría que las personas que están muy asidas a la religión, naturalmente son personas con una curiosidad escasa, porque cuando alguien ya comprende lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la existencia misma y la existencia de los demás y el por qué estamos aquí, de manera más sencilla, a través de un Dios, pues esa curiosidad natural del humano se esfuma por completo. Uh-huh. Y ya no hay más que seguir las leyes y las órdenes morales de la religión y de la sociedad, que es estudia, trabaja, tiene hijos y sigue trabajando y muere y así. Porque se adoptó como naturaleza. Reemplazamos esas ideologías, esas cuestiones naturales, porque son cuestiones naturales. Los humanos hemos formado una sociedad y estamos donde estamos precisamente por esas preguntas que todos los humanos se hacen. ¿Qué soy? ¿Hacia dónde voy? Problemas existenciales. Precisamente por eso somos lo que somos. Por eso inventamos casas, inventamos coches, por esa naturaleza tan básica. Por eso somos la especie dominante. Y como tú dices, cuando llega un punto en el que la religión te facilita ese cuestionamiento, te dejas de cuestionar. Sí, es como darle las respuestas a un examen a una persona. Ajá. Sí, básicamente, sí. Evidentemente
es hacerlo todo más fácil. Pero el hecho de que todo esté definido, pues te quita muchos problemas. Porque, claro, tu futuro, tu destino, todo eso, pues lo escribes tú. Pero si alguien ya te hizo el favor de escribirlo, pues solo te queda seguirlo. Y no te ahorras. Sí. Realmente te ahorras mucho tiempo, pero no quiere decir que sea un tiempo de inversión muy rentable, que digamos, en cuanto a dejas de existencia. ser tú y empiezas a hacer pues lo que... Uno más. Sí. Básicamente. Yo me cuestioné muchas veces. Ay, güey. Me cuestioné muchas veces. Que mis papás me contaban historias. Mis papás me decían, no, pues mi mamá, por ejemplo, alguna vez me dijo, no, pues yo tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos, pero al final no me fui. Mi papá, pues también decía que no, que tenía la oportunidad de irse con otra mujer que no era mi mamá, pero que al final se quedó con mi mamá. Evidentemente todo eso, todas esas cuestiones hubieran modificado lo que soy y lo que pude haber sido. Sí. Y sobre todo la religión que me hubieran impuesto. Entonces, claro, estamos en un mundo de casualidades, estamos en un mundo de tremendas casualidades, de aleatoriedad, todo es al azar. Y me parece muy curioso cómo nosotros como mexicanos nacimos en México y se nos impuso unas religiones. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos nacido en la India, en los Emiratos Árabes? ¿En qué creerías? Pues tal vez creería. Me está preguntando, perdón. Era una... Bueno, sí esperaba que respondieras, pero a ver. O Islam o judaísmo, pero naturalmente Islam. Del Islam, exactamente. Leeríamos el Corán. Con tu tapete. Sí. Y allá está más cabrón, porque si dejas de creer en eso, literal te exilian. Ahí sí ya es cuestión de vida o muerte. Ahí sí es como que o creo. Entonces, me gusta tener este privilegio de esta charla. Pero el caso, si nosotros hubiéramos nacido ahí, pues creeríamos en el Islam o en el hinduismo, se dice. Hinduismo. ¿Y qué haría Dios? ¿Qué haría el Dios cristiano? Pues estos güeyes no creen en mí. Entonces no se van a ir al cielo. ¿Qué nos diría cualquier mexicano? Cualquier persona cristiana. No, pues es que esos güeyes. Los hindús están mal. Los islamitas están mal. Porque creen en un Dios que no existe. Nomás el mío sí existe. Y me parece muy curioso que a lo largo de toda la historia de la humanidad y a lo largo de todas las religiones que aún hoy en día están presentes y son muy fuertes, tienen eso en común. Tienen eso en común, que todas dicen tener la verdad absoluta. Sí. Y es muy gracioso porque aunque la religión puede ser distinta, puede tener diferentes ideales, diferentes ideologías, se reduce en lo mismo. Se reduce en yo tengo la razón. Sí. Es mucho, bueno, al menos yo en toda mi época de existencia lo he notado, que el tener la razón es el opio de todos. No solo de las religiones, también de los países, de la política.
la ciencia. La ciencia, todo está basado en tener la razón. Y de ahí no sacas. Y eso también es muy humano. Entonces, no sé, o sea, de hecho, bueno, en el cristianismo la Biblia retrata a Dios como un ser divino, pero también es muy cuestionable. La Biblia retrata a Dios como un ser perfecto, pero incluso el mismo Dios de la Biblia cristiana es muy contradictorio y muy indeciso. Entonces, sí es muy extraño, por ejemplo, como con el arca de Noé, que sabes que pues los voy a matar a todos, a chingar a su madre. Menos a Sí. este güey. Y después se arrepintió. Se arrepintió y dijo, ¿sabes qué? Pues no lo vuelvo a hacer. Es un ser de pruebas y errores. Bueno, más que un ser es un... Más que llamarlo un ser, podría denominarlo como un algo, de hecho, Un ente o una energía. exactamente. Bueno, lo digo porque en el judaísmo al creador de todo no se le ve tanto como un cuerpo específico, sino es una energía como tal. Eso también es verdad. Y de hecho también iba a tocarlo, iba a rozar ese tema, iba a acariciarlo, a darle unas palmaditas. Con todo y efecto de sonido. Mira, iba la religión, se basa también en simbología, porque se basa como es algo que nosotros creamos, también se basa en nuestros sentidos dimensionales. Pues es la vista, el olfato, el oído, el tacto y el sabor. Se basa, a pesar de que la misma Biblia relata a Dios como algo, bueno, como un ser como un ente que no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes tocar, no lo puedes saborear, no lo puedes oír. Aún así es representado como una persona. Tú ve a cualquier iglesia y hay un güey ahí crucificado. Y te dicen, ese es Dios, y está en el centro de toda la iglesia. Tú puedes ir a cualquier casa de una persona católica y tiene un cuadro de la última cena. con Jesús en medio. ¿Y qué pasa? ¿Qué es de Dios? Y es curioso porque la Biblia en ningún momento dice que Dios era un humanoide, ¿sabes? Que era un viejito de tamaño de un edificio sentado en un trono con pelo blanco. Y blanco. Ni de hecho ni siquiera se especifica si es hombre o mujer. Uh-huh. Y es curioso porque todos lo tomaron como, es que es hombre. Pero ni siquiera especifica eso. Entonces, pues sí, Dios no es una persona. Dios es un ente. Y desde ahí la Biblia misma lo dice. Y desde ahí la religión ya es, bueno, el cristianismo y el catolicismo en este caso, ya se están desviando. En ese caso, el judaísmo tendría la razón. En cómo es lo más cercano, son los que más se acercan a cómo sería Dios. Porque, pues no lo retratan como una persona, lo retratan como un ente. Entonces... Sí. Agregando algo que antes que se me olvide, que habías mencionado. Claro, estaba pensando que ahora que he estado experimentando estas cuestiones de la creación de sagas, he visto y he pensado y filosofado que un verdadero Dios, es mi opinión, un verdadero Dios no es bueno ni malo en cuanto a la moral de los humanos. Y no tendría que ser así, ¿sí?
No tendría por qué. No tendría que ser bueno ni malo, ni ninguna cuestión sentimental. Y ahí va lo curioso. Tú tienes toda la razón. Porque un Dios no debería ser ni bueno ni malo. Tampoco justo. ¿Por qué? Porque el mismo término de justicia no existía. De hecho, el término de la justicia es algo muy, sí, igual, muy humano, es algo que nosotros inventamos. Porque si Dios fuera justo, si Dios fuera bueno o fuera malo, la naturaleza, los comportamientos de otros animales que nos rodean, justamente nos exponen eso, ¿no? O sea, si Dios le tuviera amor a todos los seres vivos, no dejaría que un puma se comiera a una liebre, por ejemplo. uh-huh. Pero entonces dices, no, es que no es justo que un puma se coma a la liebre. Pero, no es justo para la liebre, pero pues también deja de ser justo para el puma, porque pues, el puma tiene que comer. Y ¿Sí? Dios lo creó así. Y también nos creó así a nosotros. Con imperfecciones, si Dios hubiera querido que todos lo amáramos y lo respetáramos, porque también Dios es un ser egocéntrico, al menos en el Dios del cristianismo. Es un ser que dijo, estos güeyes no me quieren, los voy a inundar. Sí, en cuanto al diluvio, también, pues hay cuestiones que lógicas, o al menos para un humano, y yo digo que también hiperlógicas para un ente supremo, pues que hay cosas en la historia de las religiones que no cuadran con lo que sería un ser todopoderoso, porque en un diluvio uno podría decir fácilmente este dios destruye el planeta y se crea otro sistema solar, o simplemente elimina todo con un chasquido. Como Thanos. Uh-huh. Exactamente, o sea. Y de hecho es lo que muchos justifican con los dinosaurios. Hay muchos pastores hablando de dinosaurios. Y me parece muy curioso. Porque evidentemente pues, la Biblia no dice nada sobre los dinosaurios. Y es muy, muy gracioso que tratan de darle una justificación a eso. Dicen, no, pues es que en realidad los dinosaurios convivieron con los humanos. Y esto lo dicen algunos, y de hecho muchos difieren. Desde ahí partimos desde ahí partimos en que no todos coinciden. Pero bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, explica que los dinosaurios sí vivieron junto con los humanos, con Adán y Eva, pero pues que Dios los extinguió enviándoles un meteorito y tal. Es como de pues güey, no hacía falta ocultarlo o tanto así, ¿sabes? Como que, no sé, los extinguió literalmente. Y sí. Entrando un poquito en el campo de la ciencia, se dice que las gallinas y algunas aves son derivantes de dinosaurios. Se encuentran, tienen el mismo, ¿qué se dice? Código de ADN, tienen un gen. Tienen genes muy similares a los que se han encontrado en restos de dinosaurios y todo eso. Y pues sí, me parece muy curioso que Dios haya decidido, no sé, enviar un meteorito o hacer un diluvio sin importarle si la gente sufre o no. Porque al menos yo creo que para la definición del Dios del cristianismo no es el dolor que nosotros sentimos, no es el mismo que él podía llegar a sentir. Sí. Entonces es un pedo muy grandote, es un pedo
Un pedo Sí, grueso. sí, muchos agujeros de guión. Muchos. Y es muy curioso, precisamente ahorita que dices agujeros de guión. Esto sí se sabe. No estoy diciendo ningún secreto. La Biblia pues está dividida. La Biblia es un conjunto de libros. Y estos libros, bueno, digamos, la Biblia es un conjunto de libros que son subconjuntos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todavía estos subconjuntos tienen otros libros, que pues, sería Génesis, Proverbios, todos números, Job, todos los libros en el caso. Estos libros pues fueron escritos a partir de miles de años. No son libros que se hicieron todos al mismo tiempo y ya vamos a juntarlos y ya, no. Son muchísimos libros que se crearon en muchísimos años, con muchísimos autores diferentes. Y pues claro. Sí. E incluso si mi memoria no me falla, que naturalmente lo hace, pero recuerdo que el Antiguo Testamento es la Biblia de los judíos. Y por eso los cristianos no quieren que los aprendices lean el Antiguo, sino el Nuevo. Así es. Precisamente porque me parece que en el judaísmo Jesús no ha nacido. Bueno, lo que es Jesús, lo que es el Hijo de Dios no ha nacido, no ha llegado. Y pues en el Nuevo Testamento se refleja precisamente eso, que nace Jesús. Corríjame si me equivoco. Sí. Hubo, en pocas palabras, un recorte de línea del tiempo. Entonces, incluso también eso, más a mi favor, las religiones en sí mismas pueden cortar, editar sus propios pensamientos, a pesar de que hay algo ya establecido, o se supone. Ellos mismos modifican su ideología. Ellos mismos pueden modificar a Dios, ellos mismos pueden modificar en este caso el Nuevo o el Viejo Testamento, y hacerlo a su manera, adaptarlo a su ¿Sí? Conveniencia. Efectivamente, a su conveniencia. Me parece muy curioso también cuando piden en algunos lados le dicen limosna, pero es diezmo. Ajá, diezmo. Ofrenda, diezmo. Los católicos dan ofrendas a los muertos, los cristianos dan diezmos. Y es muy curioso cómo los cristianos les dicen a los católicos, no, que dar ofrendas es una mamada. Pero en esencia es lo mismo. Entonces, el caso del diezmo consiste en dar la 10ª parte de tus ingresos y destinarlos a la iglesia. Y se acabó. Me parece muy curioso que conozco muchos pastores de iglesias que, bueno, no muchos, o sea, 2, pero sí, iglesias que ni ellos dan diezmo ni nada, y su salario es el diezmo de la gente. Sí. Simpático, ¿no? Curioso. Y muy curioso también el hecho de que cuando ven que la gente no empieza a dar, cuando deja de dar o empieza a dar menos, o empieza a cuestionar. No que cuestionen, porque estando en una iglesia es muy difícil cuestionar, o al menos decirlo. A veces es como revelar que eres un pollo en un nido de lobos. te van a comer vivo, sí. ¿Sabes? O sea, si tú llegas a una iglesia y dices, no, cronio, te linchan. Pero me refiero a que
yo lo he notado, cuando la gente empieza a dar menos o empieza a dejar de dar, cuando los ingresos se ven reducidos, ya tienen preparados sermones para que van de la mano con el diezmo. Me parece muy curioso, y vuelven a sacar las mismas citas y vuelven a decir, no, pues es que tú tienes que dar para recibir, para que Dios te dé algo a cambio, la chingada. Dice, porque puedes orar, puedes pedirle a Dios, pero no das diezmo. Sí, hay otro agujero, también hay, perdón, también ahí hay un agujero de guión del universo, porque pensándolo de otra manera, de manera cuasi lógica, pues el Dios creador de todo, pues ya de por sí es dueño del universo. ¿Qué más quiere? Exactamente. Aunque, bueno, es muy gracioso porque te pintan el panorama como si el dinero se lo estuvieras dando a Dios. Pues no se lo estás dando a Dios, se lo estás dando a la iglesia. Dios no quiere tu dinero, lo quiere la iglesia. Y en parte tiene una justificación lógica, ¿no? Pues hay que mantener la iglesia, hay gente que trabaja en la iglesia, los misioneros, la mayoría de las iglesias, hay algo muy curioso. Las iglesias cristianas siempre, güey, o la mayoría del tiempo están en construcción. Uh-huh. O tienen una forma de estar pagando constantemente. Sí, se están remodelando constantemente. Y es muy gracioso porque en todas, me atrevo a decir que en todas, siempre te van a decir, siempre cuando des tu diezmo va a haber un apartado o va a haber una parte en la que te digan tanto porcentaje de tu diezmo se va a ir ya sea a la renta del lugar o a la construcción de un lugar propio o a comprar un terreno o lo que sea. ¿Por qué? Porque el gobierno no se mete en los terrenos. Y teniendo un terreno propio dejan de pagar impuestos, pero bueno. Me parece muy curioso eso, que siempre van a estar en construcción. Pero bueno. Las católicas ya no, pues porque ya tienen iglesias que hicieron desde hace 500 años, entonces... Pero también siempre te dicen, no, pues a la fachada y todo esto. ¿Me escucha? Ah, sí. Sí, le escucho. Atento. Atónito. Estoy atento. Mira, me gustaría también comentar algo que... Lo que fue Jesús para el cristianismo, para el catolicismo, para México en sí. Jesús es el rostro posiblemente más famoso que existe. Jesús es cabrón. No sé cómo decirlo, es un personaje muy famoso. Sí, es popular. Está en tendencia. Está renovándose constantemente. Es influencer. Pero, ¿cómo descubrió Jesús que él era el Hijo de Dios? Ahí te va mi desmadre. Pues mira, él pensó, y no estoy diciendo nada que no venga en la Biblia, o nada que no les haya dicho un pastor, una figura religiosa. Si Dios está en todas partes, entonces también está en mí. Siempre te dicen eso, Dios vive en ti. Uh-huh. Pero si está en mí, entonces no me hizo, porque yo soy.
Ok, ok. Pero si yo soy, entonces tú también eres. Y si tú también eres, entonces todos somos. Y si todos somos, entonces yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella, sin importar quién seas. Y eso es lo que se denomina como prójimo. Y ahí es muy curioso eso. Yo creo que, bueno, no creo, esa fue la filosofía principal de Jesús de Nazaret, en la que se basó para decir que él era el Hijo de Dios. Pero hay algo Está contradictorio. interesante. Como soy el hijo de un padre que no es un padre, pero porque vive al mismo tiempo en mí y vive en ti, y es todo muy confuso. Y así es, porque ni ellos mismos le quisieron dar una justificación. Y es porque Jesús se equivocó en la denominación. Jesús utilizó la metáfora de padre e hijo. Pero algo curioso es que el hinduismo, los hindús, hace, me parece que 200 años antes de que llegara Jesús, ya habían escrito lo mismo. Pero en vez de con la analogía de padre e hijo, lo escribieron con la analogía de brote y fruto. Que tiene más sentido. Porque pues sí, nosotros relacionamos padre con una figura humana, con una figura que cuida de nosotros, Sí. y tal. Pero está claro que Dios no es así. Dios ni es una persona ni cuida de nosotros. Y está en la Biblia, y si cuidara de nosotros no habría guerras ni nada. Entonces Dios, no habría COVID ahorita. Entonces Dios no cuida de nosotros. Entonces yo creo que fue el error de la denominación. Un brote no cuida de su fruto, lo deja, pero le da vida. Y eso es la conclusión a la que llegaron los hindús. Pero Jesús, pues, evidentemente no tenía la mano en nada sobre la etimología de hindú. Él tenía la mano el judaísmo. Él tenía la mano ¿cómo se dice? Lo escribí por aquí. Él tenía a mano la teología judía. Y la única metáfora con la que pudo expresar su descubrimiento fue el Hijo de Dios, un hijo y un padre. Pero los hindús lo denominaron como Brahman. Para los hindús, el dios es el Brahman, que lo que Brahman en español significa brote. Entonces Jesús viendo dentro de él mismo, adivinó que era el Hijo de Dios, pero no un Dios con barba blanca, gigante, no, sino un Dios del cosmos. Y los hindús pues ya dijeron que ya lo habían escrito antes que él. Dijeron que utilizaron la palabra Brahman en vez de el Hijo de Dios, pusieron, los hindús en vez de decir que somos hijos de Dios, dijeron que somos brahmanes, que significa que somos de donde brotamos, que somos frutos de un brote, de donde venimos, que no es un creador, es un alma universal, Y esto llega a la conclusión de que un alma universal es un actor cósmico que interpreta el papel de todos. No sé si has visto, y también aquí los espectadores, si pueden, búsquenlo en Google,
el dios del hinduismo. Tú busca en dios hindú en Google y sale un güey con muchas caras y muchas manos. Es como, ajá, con muchas caras y muchas manos alrededor. Y es porque para ellos Dios es un arma universal que es un actor cósmico que interpreta el papel de todos. Él hace el papel de... porque todos somos Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en todos. Entonces, por ende, todos somos Dios. Entonces, Dios está haciendo el papel de tu persona. Dios está haciendo la interpretación. Me interpreta a mí. Arturo interpreta a André. Interpreta a quien sea. Porque si Dios está en nosotros, entonces todos somos Dios. O Dios es todo. Cualquiera de las dos es lo mismo. Una parte de la Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ahí es cuando no se denomina como una entidad o como un individuo sentado en un trono y viendo lo que pasa desde el cielo. La Biblia nunca dice eso. La misma Biblia dice que retrata a Dios como un elemento, como una entidad, como tú dices, como el alfa y el omega. Entonces es algo que no podemos ver, ni oír, ni oler, ni tocar, ni saborear, ni nada, ya lo había dicho, porque es un ente que habita en ti y también habita en mí. Por eso todos somos hijos del Señor, que fue la conclusión que llegó Jesús. Pero ahí estuvo el problema, que Jesús sí lo retrató como una persona que habita en el cielo y nos vigila las 24/7. Porque él solo tenía a la mano la teología judía y la única metáfora que utilizó para su descubrimiento fue el Hijo de Dios. Si hubiera tenido la teología hindú, posiblemente nos hubiera relatado como brahmanes, y que nosotros éramos sus frutos. Pero claro, o sea, Jesús se basó en lo que tenía a la mano. Entonces, pues así como Jesús dijo que había un padre y nosotros éramos sus hijos, pues en la teología hindú es lo mismo. Pero lo curioso es que todas las religiones así se reducen a lo mismo, a rendir cuentas a nuestro origen. Es por eso que la gente se casa con las religiones, porque les da un propósito, como ya lo habíamos dicho. Seguir a Dios o a Jesús o a Alá o a Buda o a AMLO si quieres, te da un propósito. Por ende ya no sientes ese vacío, por ende te sientes lleno, ya no vives con la incertidumbre de ahora qué voy a hacer con mi vida, pues porque la religión ya lo tiene resuelto por ti. ¿Qué va a hacer de tu vida? Ajá. Sí, te da una guía. Te da una guía con todos los pasos de qué hacer de tu vida. Y eso nos deja tranquilos, porque es algo menos de qué preocuparnos. De nosotros mismos, literalmente. Entonces, pues, ¿qué va a hacer de tu vida? Pues seguir al Señor y llegar al cielo. Y la religión te da un motivo y te da una certeza de lo que hay después de la muerte. Por eso es tan tentadora o tan seductora seguir una religión, porque como humanos nuestra propia naturaleza nos hace cuestionar la vida y la muerte. Todos lo hemos hecho alguna vez y da miedo, pero la religión te dice de dónde vienes, qué eres, de dónde vienes, pues vienes de Dios. ¿Qué eres? Pues eres el Hijo de Dios. ¿Y hacia dónde vas? Pues tienes que seguirlo y te vas al cielo. Dando una explicación un tanto absurda de tu existencia, pero a pesar de que sea absurda, es una explicación que como humano necesitas y que te la están facilitando. Entonces por eso yo creo que Jesús dijo Jesús dijo: yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella. Porque es como si dos actores en una pastorela de la primaria, por ejemplo, intercambian los papeles. Yo soy Gaspar en esta vida, yo soy Gaspar en esta interpretación, y tú eres Melchor en aquella.
O sea, tú eres Melchor en tu interpretación. Pero si cambiamos los libretos y los vestuarios, entonces yo soy Melchor en esta vida y tú serías Gaspar en aquella. En este caso yo soy tú en esta vida y tú eres yo en aquella. Si tú y yo, André y Arturo, intercambiáramos los papeles, los libretos, que en este caso pues serían tus orígenes, tu educación, el lugar donde vives, tu entorno, todo eso, yo sería tú. Y tú serías yo. A eso se refería Jesús. A que todos somos Dios interpretando a Melchor o a Gaspar, a Arturo o a André, o a Juanito y a Pepito. Todos somos uno y por eso todos somos brahmanes o hijos del Señor. Da igual como lo quieras ver. Por eso hay que ser ateo para entender a Cristo. Uh-huh. Es muy gracioso como tú, ahí retomando algo que tú decías, es muy gracioso como mucha gente cristiana es cristiana o es religiosa, no solo cristianos, puede ser la religión que sea, son religiosos hasta el punto de ser fanáticos y se meten tanto en el humo que nubla su vista, se meten tanto en el humo pues que no ven, dejan de ver. Y ven menos que la gente que los ve desde afuera. Como ateo, no sé, como ateo ves bueno, ateo, sí, lo ves todo desde afuera. La luz del sol. Es lo que la gente hace. Como la alegoría de la caverna. De Platón, exactamente. Exactamente, es muy bueno. Si pueden buscarla o si ya se la saben. Exacto, es el mismo principio. Y también es curioso cómo la Biblia también habla de esto. Bueno, eso después. En el libro de Eclesiastes, que también es del Antiguo Testamento, se denomina la vida como Hebel. Hebel en español es humo. Y el libro de Eclesiastes en la Biblia pues dice que toda la vida es Hebel. Todo es humo. Tu vida, tu familia, tu carrera, tu dinero, tu religión, tu país, tus amigos, todo es humo. ¿Por qué? Porque es algo que parece denso, pero que al tratar de tocarlo se desvanece. Y esto hace referencia que al final da igual lo que hagas, ¿no? Porque pues todos vamos a morir y no te vas a poder llevar el humo. Da igual si juntas una fortuna o si juntas a todos los Pokémon. Da igual porque te vas a morir y no te lo vas a llevar. A eso hace referencia el libro de Eclesiastes. Y si Jesús, y es muy gracioso, porque si Jesús volviera, en la Biblia retrata que va a haber una segunda venida, que es cuando Jesús viene por sus discípulos, se los lleva y nos carga la verga a todos. Pero si Jesús volviera en su segunda venida, yo digo que se iría enojado sin dirigirnos la palabra, al ver que sí, iría con las manos vacías. Al ver que un tercio de la población literalmente lleva en el cuello el arma de tortura en el que fue crucificado. y estaría muy enojado al descubrir que su mensaje de amor y tolerancia se volvió lo contrario. ¿Por qué? Porque el cristianismo, el epicentro de toda la enseñanza cristiana es que trates bien es la frase de ama a tu prójimo. Por eso siempre que tú vas a una iglesia todos son buena onda. Todos, no, es mucho gusto, ¿cómo está? Y todos tienen una sonrisa y te tratan chingón. Pero al final de cuentas es una mamada, pues de igual forma hablan a las espaldas de todos. Pero bueno, no me voy a meter ahí. ¿A dónde me senté? Y entonces pues su propia enseñanza
de Jesús fue ama a tu prójimo. Porque, de hecho, el mismo destino de Israel estuvo en eso, de su pueblo elegido, entre comillas. Y estuvo en eso, en que no se amaron, no se respetaron y fueron invadidos y valieron verga. Entre muchos otros pueblos que también había antes de que se fundara Jerusalén. Pero bueno, son temas ya muy extensos y ya es meterse mucho. Que también me gustaría hacer un podcast sobre eso. Pero bueno. Sí. El caso, Jesús dijo, ama a tu prójimo. Muy bien. Pero las iglesias hoy en día lo que dicen es, ama a tu prójimo. A menos que piense distinto. Porque pues la Biblia también dice que no debes trabajar los sábados, pero el mismísimo Jesús cortaba trigo los sábados. Y cuando un judío se le acercó y le dijo que pues, no debería estar trabajando los sábados, pues Jesús le dijo algo como, güey, tenemos hambre. No con esas palabras, pero pues sí le dijo algo así como, pues es que hay hambre y hay que comer. Lo gracioso es que sí. De todo esto es que solo un ateo entiende el mensaje central de los evangelios, donde dicen que debemos cuidar los unos de los otros porque estamos solos en el universo. Y eso está chingón. Por eso no se trata de tirarle caca a las religiones y ya, no. Porque pues sí, mucha de su sociología y su etología nos hace falta como humanidad. En especial este principio. Debemos cuidar los unos de los otros porque estamos solos en el universo. Entonces, ¿tú sabes cuál es la principal muerte de los humanos? Los mismos humanos. Los mismos humanos, sí, güey. Sí. La principal causa por la que los humanos se mueren es por otros humanos. Y es gracioso también que las personas, en este caso cristianas o católicas, también son las que más discriminan y reprimen socialmente a la gente. ¿Qué es lo que va a hacer una persona cristiana o una persona católica cuando vea a un hombre agarrándose de la mano con otro hombre? Sí. Así, no, pues este no es de Dios, estás pecando, estás haciendo pura mamada, tienes el diablo adentro. Es como, pues güey, pues déjalo. Y es curioso, yo una vez hice una broma, me hice pasar por una persona gay y me trataron de cambiar a los testigos de Jehová y se espantaron los güeyes. Es que yo, es que soy gay y la neta estoy muy guapo. Y la persona era un testigo de Jehová y se asustó, güey. Literalmente se asustó, no mames, ¿no? Y también me da mucha gracia los testigos de Jehová, porque se supone que, bueno, y también los cristianos, se supone que también una parte del cristianismo es prepararse para la batalla contra el demonio, contra las tentaciones, contra el todo. Pero cuando les pones una ouija, ellos mismos se espantan y no, ya me voy. Chingada su madre, de aquí me voy. O cuando les ponen una tentación se van. Y también el cristianismo dice eso, ¿no? Que pues no tienes que... Te dice que no cedas ante las tentaciones, pero no te dice que huyas. Te dice que las tentaciones es el diablo, que te está tentando como la manzana de Eva. De Eva. Pero nunca te a mí me gustaría... Nunca te dice que la religión te dice que las encares, que te prepares para la batalla contra el diablo, que seas de un espíritu fuerte y todo eso. Pero lo gracioso es que siempre que llega una tentación, siempre que llega algo que no es de Dios o que es del diablo, lo primero que hacen es huir.
lo primero que hacen, ¿no? Pues, no, yo no le hago eso, ya, chinga su madre, ya, güey, bye. Y me dices, no, No, ya joven. Es como que, pues, güey, o sea, supone que tu propia religión te está preparando para, no para que huyas, sino para que le hagas frente al diablo y todos huyen, hasta los pastores. Y huyen de las tentaciones. Escuché alguna vez en un sermón de la iglesia a la que yo iba, que un pastor, que una de sus ovejas, ¿cómo se dice? No, de su rebaño, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen? Bueno, una de las mujeres que iba y que iba a la iglesia, pues trató de seducir al pastor, y el pastor lo que hizo fue que se aventó por la ventana, así de huevos. Se fracturó y la chingada, pero dice, no, pero huye de la tentación. Es como, sí, güey, pero supone que Dios y la Biblia nos están preparando, o se supone que la misma religión te está preparando para agarrarte a putazos con el diablo, básicamente. No se trata de huir. Y de hecho también es una justificación de algunas festividades. Eso es lo que principalmente se festeja en Semana Santa, la crucifixión de Jesús, porque Jesús no huyó. Y es lo que se relata, que Jesús no huyó, no se escondió. A pesar de que sabía que uno de los culeros que estaba con él lo iba a traicionar, no huyó y dijo, ¿sabes qué? Pues me sacrifico, no hay pedo. Y se supone que ese es el mensaje que da el cristianismo, que te enfrentes a las tentaciones y a los errores, bueno, no a los errores, pero sí a lo que te venga. Y de hecho hay una frase que también viene en la Biblia que dicen, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. También es un principio el poner la otra mejilla. O sea, literalmente te están diciendo, aviéntate los putazos. Y aguántatelos, es lo que te están diciendo. Porque dice Dios, pues lo iban a crucificar, pero él puso la otra mejilla y lo crucificaron. Pero nadie pone la otra mejilla. O devuelve el golpe o huye, pero nadie pone la mejilla. Ni los pastores, ni la propia gente que va a la iglesia, nadie. Entonces está muy cabrón eso también. Esto me sonó mucho a lo que pasó, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, al que como no querían crear conflictos y una revolución o una guerra civil, lo que hicieron es dejarse llevar, literalmente dejarse llevar por los alemanes a estos centros de jabones, güey. Y sí, precisamente por eso los judíos es como lo más cercano a lo que la Biblia dice. Porque eso sí pusieron la otra mejilla, les valió verga. les valió verga. Pusieron todo. Sí, ¿cuál mejilla? Todo. Literalmente todo. Esos güeyes estaban en otro nivel. Y pusieron todo. Ay, no deberíamos reírnos de esto. Pero antes de que se me olvide, me gustaría agregar una pequeña muletilla sobre lo que dijiste de que al final estamos solos en el universo. Bueno, y evidentemente sí es algo que yo mismo dudo, pero pues sí es en lo que está basado la Biblia. Evidentemente, pues no, cuando se escribió la Biblia y cuando nació Jesús, pues no tenían idea de que ni siquiera sabían que existía un espacio. Entonces, sí está escrito a partir de que estamos solos en el mundo. Porque de hecho la Biblia
dice eso, que los humanos somos los únicos seres medianamente decentes, somos los únicos seres racionales, porque somos la única creación de Dios. Por eso para los cristianos no existen los aliens, no existen cualquier cosa con vida que venga del espacio no puede ser obra de Dios, es obra del diablo. Por eso está basado en esto, pero pues sí, yo de manera personal sí diría que ni de pedo somos los únicos en el mundo, pero continúe. Me hizo recordar mucho todas estas cuestiones de la moral, sobre lo que dijo Friedrich Nietzsche sobre que Dios está muerto, la famosa frase revolucionaria hereje en su época sobre esta cuestión de que más que afirmar que Dios está muerto o de que Él lo mató, no literalmente, bueno, yo apoyo y estoy casi a favor sobre su filosofía de que mata o dice que Dios está muerto para que eliminemos esa moral religiosa y la transmigremos a una normativa humana. Cuando un Dios no existe, eso quiere decir que muchos creen que va a haber guerra o van a haber conflictos inmorales, pero la idea de Nietzsche es que cuando Dios deje de existir es cuando vamos a empezar a tener una moral propia, una moral humana, en la cual vamos a poder convivir de manera cívica. Entonces no nos vamos a basar tanto en lo que un Dios dice o una Biblia dice, sino lo que nosotros a través de la razón, a través de la lógica, sabemos que está bien y lo que sabemos que está mal. Exactamente. De hecho, ese fue el principio de Nietzsche al decir que Dios estaba muerto. Y pues sí, evidentemente fue... Él entendía el verdadero mensaje de los evangelios, que era el de cuidarse los unos a los otros. Y él sabía de manera humana. Como lo dije ahorita. Estamos solos en el universo. Bueno, lo que dice la Biblia es que estamos solos en el universo y que debemos cuidar los unos de los otros. Nietzsche lo entendió. Entendió el mensaje, lo captó y sabía que la única forma de hacer que el verdadero mensaje de la Biblia sea aplicado era diciendo que Dios estaba muerto. Porque todos tenemos retratado a Dios como una persona, como un dictador que nos ve desde el cielo y que nos dice que está bien, que está mal. Él entendió que Dios no era eso. Él entendió que Dios era la entidad del significado que tenía en este caso la Biblia. Por eso dijo lo que dijo. Uh-huh. O sea, él dice, o él comprendió, que Dios como tal no debe de ser el ejemplo de los humanos, sino que los humanos debemos ser nuestro propio ejemplo. Exactamente. Y precisamente es la ironía, me parece a mí que es la ironía de la religión. La terminas de comprender cuando dejas de seguirla. Porque estando ahí no la puedes comprender. Y de hecho su propia su propia ¿cómo se dice? Su propia analogía te lo está diciendo. Porque ¿qué es lo que te dice en este caso el cristiano? No, que hay un pastor y sus ovejas y tú eres parte del rebaño de Jesús. Pero cuando dejas de ser una oveja y te pones a ver
al rebaño y al pastor por igual, es cuando terminas de comprenderlo, como Nietzsche. Dejas de ver ovejas y dejas de ver pastores y empiezas a escuchar el mensaje. Y precisamente por eso, solo siendo ateo o solo dejando de seguir la religión, es cuando terminas de entenderla. Y me parece muy curioso. Es un wow. es algo muy bonito eso. Es como que pues dices, verga, o sea, tiene todo ese margen de origen, ¿no? Es como que está muy cabrón. Es muy mind blowing. Está muy cabrón eso, que sí. Literalmente tengas que abandonar la religión para entender. Y pues bueno, yo personalmente soy una persona que ha leído la Biblia mínimo como 3 veces. Y por eso he visto y sé lo que la misma dice. Y de hecho, leerla dentro de la religión y leerla afuera de la religión es muy distinto. Se explican muchas cosas. Entonces, yo conozco a muchos cristianos que han pasado su vida, familiares, amigos, lo que sea, han pasado literalmente su vida leyendo la Biblia. Y siguen sin ver todos estos datos que están ahí. No tengo las citas porque, pues, no mames, qué hueva. Pero al menos pues, no estoy diciendo, no estamos diciendo yo no estoy diciendo nada que no venga en la Biblia. Y pues si tan cristianos son, pues no entiendo por qué no deberían saberlo. Entonces, de hecho, hay algo muy curioso, que es esto es lo que estaba terminando de investigar antes de comenzar esta llamada, este podcast. Y es que se supone que Dios está dividido en 3, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Padre escribió 3 libros en los que trataba de explicar cómo vivir con sabiduría. Bueno, lo escribieron los ¿cómo se llaman? Estos güeyes se llaman los profetas. Los profetas que sobraron del exilio de Jerusalén fueron los que escribieron esos 3 libros, que son Proverbios, Eclesiastes, que llamamos de él, y Job. Son los 3 libros que trataban de explicar cómo vivir con sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué lo escribieron estos profetas? Pues porque habían sufrido el ataque de los invadieron Jerusalén. Cuando ya estaba fundada, pues la invadieron. ¿Quiénes la invadieron? Todo lo escribí. Pero no me acuerdo. Lo invadieron los... Me lleva la verga. Esto lo voy a editar. Bla 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 bla. Aquí está la Babilonia. Cuando Babilonia atacó Jerusalén, pues aparte de que los mató a todos y los que sobraron los exiliaron, los corrieron, estos profetas que escribieron esos 3 libros fueron sobrevivientes del ataque de Babilonia hacia Jerusalén. Y esos fueron los libros donde decían cómo vivir con sabiduría, pues, para que no les volviera a pasar, para que no
se volvieran a morir todos en una masacre. Y el primer libro, que es Proverbios, pues es como muy optimista. Te da consejos para cualquier aspecto de vida, de trabajo, dinero, amor. Te dice que comes frutas y verduras, que no te drogues, que no tomes. Entonces es como un libro de superación personal, Proverbios. Pero los resultados nunca están garantizados porque el siguiente libro es Eclesiastes. Que pues ya vimos que Eclesiastes es como un viejito como un viejito negativo, ardido con la vida, que te dice, no, pues la vida... De hecho, el principio de Proverbios, antes de pasar a Eclesiastes, es decir que el justo va a recibir recompensa y que el pecador va a recibir castigo. Pero Eclesiastes precisamente refleja que hay veces en las que el justo recibe el castigo y hay veces en las que el pecador recibe la recompensa. Este mismo libro pues te dice Sí. que la vida no es color de rosas, es un poco más realista, y por eso es cuando nos da esta definición de Hebel. La vida es humo y cuando tratas de agarrarla se te escapa de entre los dedos. No puedes más que aceptar los regalos del presente. Una comida con amigos, por ejemplo, un atardecer chingón, un buen meme que te alegre por unos segundos, en un día pesado. Pero aún así la vida parece oscura y es hasta cierto punto misteriosa. La idea de general del padre era que un día Dios revelaría el fin del mundo, de esta broma cruel que nos juega a todos. Y es lo que le dijo a Job. El libro de Job es como una junta de estos dos libros, de Eclesiastes y de Proverbios. Y pues no sé, ¿no? Yo supongo que se sabrán la historia de Job. Si no se la saben, pues se las resumo. Pues básicamente me parece que había un demonio que le dijo a Dios que Job era un güey chingón. Job era un güey que seguía a Dios al derecho. Y un demonio le dijo a Dios que Job le era fiel a su palabra porque Dios siempre lo trataba bien y la chingada, pero que si le quitaba todo, Job iba a abandonar, a dejar de creer en Dios. Y entonces Dios le dijo, no, ¿cómo dices esas mamadas? Y le dice, pues pruébalo. Le dice el diablo, pruébalo. Y pues agarra a Dios y le quita todo. Y desde ahí pues ya vimos que que hasta el mismísimo Dios sucumbe a la tentación del diablo. Y dice, no mames, le hizo caso al diablo, güey, qué pedo. A pesar de que Job sufrió mucho porque le mató a su familia, tumbó su casa, se lo llevó la verga al pobrecito Job. Y pues a Jesús no le importó, ¿sabes qué? Pues vamos a matarle a su familia, vamos a matarle a sus hijos, vamos a matarle a su esposa. Nada más para demostrar algo. ¿Demostrar qué? Pues que me es fiel. Dices, pues no mames, la esposa y los hijos qué culpa tienen, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando Job le pidió a Dios una respuesta, cuando Job le dijo a Dios, oye, ¿por qué me estás haciendo todo esto si yo siempre te he sido fiel y tal? Pues uno pensaría que que Dios sería comprensivo y le diría, no, pues mira, lo hice por esto y por esto. No, Dios le dijo, yo no tengo que darte explicaciones.
o sea, literal, Dios le dijo, tú no tienes por qué pedirme explicaciones, yo no tengo por qué dártelas, no mames. Es como que... Sí. Soy Dios, cabrón. ¿Por qué? Pues Soy Dios, quiero y- fin. Verga. ¿Por qué? Entonces le dice, mira, aquí tengo la cita. Al final Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando hice al mundo? ¿Tú crees que es muy fácil ser Dios? Entonces fue así como de, pues a ver si muy chingonas que el sol salga mañana, ¿eh? A ver si puedes, ¿no? Pues sí, me imaginé, entonces cállate. Como de yo soy Dios y pues, por mis huevos lo hago. Y es entonces, Sí. ¿por qué Dios permite que exista el mal si es tan bueno? Y es la vieja explicación, los humanos no podemos comprender el plan divino del Señor y que todo es parte de su plan maestro y la amada. Pero pues nuestros males actúan como engranajes indispensables de un mecanismo universal. El mundo es como una pintura impresionista y la estamos viendo desde muy cerca. Pero si nos alejamos un poquito, descubriremos que la masacre de Ayotzinapa, la hambruna de Yemen o el genocidio de Rionja, todos son partes indispensables de un plan perfecto que solo Dios puede ver y que solo Dios sabe. Y pues qué mamadas, ¿no? Sí, esa es Ujú. la mítica Por eso frase Dios de no por algo tiene pasan las cosas. Por eso Dios no tiene. O sea, porque pues pinche Cristo era un hippie muy sabio. Hasta dan ganas de creer en la magia cuando lees su historia. Imagina al padre confundido y aterrado por su creación, que en un momento de valor decide saltar a ella y a ver qué chingados pasa, que es cuando llega Jesús. Entonces, pues sí, es muy... El mundo está lleno de odio. Y el mensaje de Cristo era, pues, era revolucionario, era ama a tus enemigos. Y es fácil ver al prójimo en los menos afortunados. Pero pues también está en Peña Nieto, en Hitler, en... no sé quién te gusta, Donald Trump. Ellos también son prójimos y hay que amarlos. Pero es porque no los amas. O sea, si ves a lo mejor a un niñito pobre pues, en situación de calle y lo que sea, pues te es fácil congeniar y te es fácil amarlo como prójimo. Pero pues si ves a un güey millonario como Donald Trump, que es muy millonario, muy excéntrico, muy culero también, a ver, ámalo, ¿no? Como que, a ver, si muy cristiano, pues ámalo. Ujú. Y no lo hace. O cuando se encuentra una persona homosexual, ¿no? Como que, a ver, o a una señora que quiere abortar, o una mujer que quiere abortar, a ver, ámala, compréndela. Pues no lo hacen. Al contrario, le llevan la contraria y no, es una mamada. Entonces, cuando la Biblia dice, pues ya perdona 7 veces 7, me parece que dice. Entonces, ahí viene un dilema, ¿no? Que es cuando ya perdoné 7 veces 7, ¿ya puedo ser un culero? Porque le dijo, o sea, la Biblia dice, tienes que perdonar 77 veces 7. Entonces, 70 veces 7, 77 veces 7 son 539. Entonces es como que... Y entonces no puedes ser culero. No puedes ser culero sin perdonar 539 veces. Entonces es como que el amor cristiano no es caridad. Porque Jesús dijo, yo no vine a traer la paz al mundo, sino una espada. Cristo no quería que le diéramos el cambio que nos sobra al niño que vende chicles en la esquina.
Cristo quería que lucháramos para eliminar las condiciones que hacen la pobreza posible, que corriéramos a chingadazos a los cambistas de monedas del patio de nuestros templos, como lo hacían los israelitas. Cristo dijo, si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, entonces no puede ser mi discípulo. Porque el orden jerárquico de la sociedad no es una realidad última, ¿no? Y pues mira por la ventana, asómate tantito y el mundo está jodido y solo lo vamos a arreglar con amor. Amor divino, como lo dice este señor Kierkegaard. Exactamente. Nuestro querido amigo Kierkegaard. Sí. Master, crack. Ese que te puede hacer matar por amor. Todos podemos ser iguales sin esperarnos ir al paraíso, pero hay que luchar por esa igualdad, aquí y ahora. Por eso mataron a Jesús. Solo y en medio de 2 delincuentes. Para llegar a una igualdad. Yo en algún poema mío que está por ahí perdido, me atreví a decir que el amor está muerto, compañero. Me gustaría que usted opinase sobre esa frase. La definición original de amor, tal vez. El amor que nosotros practicamos actualmente no es el mismo que debería ser. Entonces, en efecto, no existe. Vaya, lo dije por las circunstancias en las cuales estaba pasando y aparte porque por diversas experiencias y un análisis social histórico, pues me hizo reflexionar y escribir esa frase. Crucificado. Bueno, o sea, sí. Si partimos del hecho que todo esto existió, Jesús gritó, Padre, ¿por qué? ¿Ves que la Biblia dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y está muy cabrón eso, porque se supone que Él es Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Pero pues Él no lo descubrió en la cruz, Él ya sabía desde el principio que estamos condenados a ser libres y que no hay un Dios que vendría a salvarnos. Tenemos que salvarnos nosotros mismos. No podemos confiar en Dios. Dios tiene que confiar en nosotros. Y el mismísimo Jesús lo dijo. Cuando estaba en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él entendió eso. Que Él dijo, pues, güey, nunca estuvo ahí. Entonces, pues sí. La mayor parte de la información la saqué de la revista Mírala. Y lo demás pues de mis experiencias personales como buen cristiano que soy. ¿Usted actualmente en qué cree, compañero? Yo creo en Kiflon. Un día vendrá, descenderá del cielo y nos va a salvar a todos. No es cierto. Pues es relativo, yo creo en lo que... Tampoco te voy a decir, yo creo en lo que veo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no... También eso de decir, yo creo en lo que veo es una pendejada. Para mí. Pero yo creo en... Yo creo en todo aquello que nos hace ser humanos. Creo en el poder, creo en el orgullo, creo en la humildad, creo en todos esos, digamos, aspectos que nos hacen ser humanos.
y que nos hacen comprender, creo en el miedo, creo en todo lo que habita dentro de nosotros, el miedo, la felicidad, de una manera denominada el amor, los sentimientos, las emociones, porque aunque no las podemos ver, ni oler, ni tocar, ni nada de eso, las podemos sentir dentro de nosotros. Y es como lo que me da certeza de decir esto soy. Y como lo hablábamos mucho en el podcast pasado del ser, somos eso, a final de cuentas somos bolas de carne girando, pero si habría que buscarnos complejidad sería esa. Sería, creo, en lo que somos como humanos, en el egocentrismo, incluso el odio, el amor, la felicidad, el orgullo, todo eso son cosas que nos hacen sentir ser humanos, pero también son cosas que nos hacen diferenciarnos de otros. Y es lo único que me daría certeza de lo que soy, de hacia dónde voy, de lo que puedo llegar a ser y de lo que es lo único que me da a mí esa certeza, ¿no? De decir, esta es mi razón y por eso todo funciona así. ¿Cómo la ve? Muy bien, compañero. ¿Usted en qué cree? Yo creo en la entropía. ¿Cómo la ve? No, en la entropía. En el desorden constante que mantiene el universo en una mecánica universal en órbita y en expansión. A huevo. Y salud. Pues eso, como mensaje, como... bueno, cierto, antes de... Yo ya terminé con el cristianismo, terminé de aventar putazos. Entonces, no sé si tú quieras agregar algo sobre tu experiencia en el judaísmo. Vale, sí, y me pasó lo mismo que tú. Me metieron, no diría que tanto así a la fuerza, pero sí hubo esa lucha de no querer, sobre todo por flojera, por querer hacer cosas y el meterte en esas aguas me hizo reflexionar, y el ver las ideologías o las filosofías de otras personas, lo cual en cierta forma está bien también como experiencia, el empaparse de culturas distintas, de toda religión. En mi caso, en su mayoría, como te digo, iba a grupos judíos y ahí platicábamos todos y opinábamos sobre distintas formas de ver la vida, el universo o la creación divina como tal. Y en efecto, como te digo, es una cuestión que al principio sí me costaba mucho mascar el cómo veían el ente supremo como una energía que movía todo, no como un ser humano o un ser visible o un ser sensible en cuanto a que se puede palpar o tocar, sino que el creador de todo es como si fuese una energía que no se puede tocar, pero sí eres influyente e influyes en esta energía, como si fuese una fuerza de gravedad.
no la controlas, pero sabes que estás arraigado esa fuerza por la fuerza de la gravedad de la Tierra y la fuerza de gravedad del Sol. Comprender cómo es esa energía que está en toda partícula, en todo quark, en todo gluón, en toda arista de esta existencia. Sí me gustó mucho filosofar en su momento eso. Ujú. Y comprender cómo es que veían a su creador. Y realmente sí me llama mucho la atención, y diría que, aunque no creo ahora, por ahora no profeso ninguna religión, No descartas sí he de la... decir que, aunque me gusta la ciencia, hay una cuestión, no como tal, sino que sí me impresiona, me sigue impactando, y yo digo y apuesto que el último momento de mi muerte voy a seguir impactado por cómo es la mecánica celeste, o cómo es la mecánica humana, cómo es la mecánica del universo, sus orígenes hasta sus finales. Me encanta y me, me impresiona tanto de los dos lados, tanto del lado religioso, que un dios lo creó, como el lado científico, que nació de un Big Bang, y a través de la evolución nacieron las galaxias, las estrellas, los planetas. Me impresionan estos dos lados, porque en los dos es impresionante esta cuestión de la mecánica universal. Eh, yo creo que usted ha oído mucho sobre que no existe, bueno, hay muchas personas que dicen que no existe como tal la perfección, pero yo sí me atrevería a decir que, por ejemplo, la mecánica humana es perfecta, la mecánica universal es perfecta en cuanto a cómo funciona el mecanismo. Uno observa a su mano, cómo funciona, cómo es que uno hace el puño, cómo uno piensa, uno ve a distintas tonalidades, cómo es que funciona la luz a través de nuestros ojos, la óptica, la oscuridad, cómo es que funciona la gravedad de la estrella, de los planetas, de los asteroides, la creación de las galaxias, los agujeros negros. Toda esta mecánica universal me impresiona muchísimo, tanto si un dios lo creó o si fue cuestión de azar. Y todo esto de experiencia en el mundo de los judíos me sirvió para que cuando yo saliera de ese mundo viese esa cuestión relativamente científica, para ver y comprender todos estos rubros humanos. Y yo, aprovechando, yo recomendaría a las personas que estén oyendo esto, yo recomendaría que para comprender eh, todo, para comprender todo hay que leer y hay que investigar todo lo que es lo inventado o lo descubierto por los humanos, tanto que es religioso o como es científico o político o social, para comprender lo que es la vida. Yo creo que también es el juego de la vida, el comprender todos los rubros, todas las filosofías, no el meterse a una y estar asido ahí a una estancado, sino comprender y expandirse a todo rubro, para que, por ejemplo, tú, una vez, como dijiste, que una vez que te saliste de la religión, comprendes la religión. Esa es la cuestión que me gusta mucho, de, de que aunque tú no estás en contra como tal, o tú no ofendes a esa religión, eh, pero sí la comprendes y la ves de manera más profunda, ciertos agujeros y todas esas cuestiones religiosas o científicas llevan a un solo punto, y el hecho de sacar los diamantes o sacar las gemas preciosas de cada una de estas ideologías, de cada una de estas filosofías, para poder proseguir en la vida, para sacar lo bueno o lo mejor de cada una de esas cuestiones, para ir formando tu propia ideología o tu propia filosofía de vida, que al final es la vida como tal, la vida humana, la experiencia de cada uno. Exactamente, exactamente, sí. Y ya con eso. Toda lo que es la teología bueno, la teología en sí es como, para los que no sepan qué es como la ciencia que estudia el origen
Yo trato de explicar el origen del universo, ya sea de manera por intervención divina o por intervención cósmica. Sí, es algo que a mí también me llama mucho la atención. Precisamente por eso no sé, es muy gracioso como siendo cristiano, siendo, pues sí, perteneciendo a una religión, lees la Biblia más por compromiso, lees la Biblia por temor a Dios, pero una vez que eres ateo, lees la Biblia por gusto, por hobby, no sé, le encuentras más sentido y le encuentras. Y también lo mismo pasa, no tan global, pero también pasa del lado contrario, en el cual la familia, naturalmente todos en su generación, en diferentes generaciones, la mayoría fueron científicos. Entonces el mundo de esa persona que nace en esa familia es de cuestiones científicas y nada más, ahí se queda y tiene que estudiar una determinada área científica. Exactamente, por obligación a veces. Es la misma seguir una ideología, ya sea científica, ya sea cristiana y todo eso. Más que nada el motivo de este podcast, como dije, no es cambiar de religión a nadie, ni que se vuelvan ateos, ni nada. Es comprender eso, que cada religión tiene lo suyo, que ninguna es perfecta, que en este caso, cuando yo hablé del cristianismo, se contradice mucho y tal, pero yo estoy simplemente exponiendo los hechos de una forma pues objetiva, pero sin intención de, o sea, yo es como que te pongo ahí las cosas sobre la mesa y tú personalmente debates, ¿no? Sí. Que es lo que quiero conseguir, que como persona te cuestiones la religión que sigues, nada más, que te des cuenta de lo que está pasando, y una vez te des cuenta, pues tomes tu decisión consciente de si decides seguir ahí o no. Es como lo que tú decías, porque pues estamos, desgraciadamente es lo que nos imponen Exactamente. Y es lo que no me gustaría, que la gente se quedara así, con lo que le impusieron. Sí, al final cada quien hace y deshace de su vida, como lo hemos estado recalcando en todos estos podcasts. Sin embargo, como dije, yo recomiendo, no obligo, sino recomiendo el empaparse de cada una de las áreas existentes de la humanidad. Exactamente. Al final de cuentas, pues ¿qué pierdes, no? O sea, no por empezar a investigar más sobre la ciencia dejas de ser cristiano. No por, en este caso, no por empezar a investigar sobre el cristianismo, yo dejo de ser en lo que creo, pues no. Entonces, pues simplemente eso, darle la oportunidad a las demás cosas. Eso yo creo que también viene con la tolerancia, con la libre expresión. Porque pues sí, ¿no? Pues está ahorita el debate muy, muy grueso entre la gente que es pro vida y la gente que es pro aborto. Como que se andan mentando la madre los dos lados, pero pues nunca se dejan. No hay empatía. El problema con ese debate es que no hay empatía. Y con todas las religiones es que no hay empatía. Se arraigan a yo tengo la verdad absoluta y ya está. Pero no hay empatía. Y eso, desgraciadamente, va muy en contra de la naturaleza religiosa.
que era precisamente eso, tratar de dar un mensaje a la humanidad para que vivamos en paz y en armonía. Todas las religiones buscan hacer eso, pero actualmente ninguna lo ha logrado, ni lo van a lograr, porque no hay empatía. Pero no me quiero meter ya más en el tema de aborto o pro vida, pero es simplemente para dar un ejemplo de fuera. Y yo creo que aquí la dejamos, compañero, a menos que quiera agregar algo. Pues yo por ahora estoy bien. Chinga madre. Estoy seguro que el día de mañana se me va a Me ocurrir fue. una cosa y se acabó el tiempo. Casi 2 horas bien aprovechadas. Casi 2 horas, compañero. 2 horas llenas de debate, de un placer compartir estas 2 horas con usted. Y brindo por Igualmente, el compañero. retorno de El Rincón. El primero del año, ya terminando el Igual, mes de sería el enero. primero, ¿no? Del año. Ah, coño, mira, justamente en este momento son las 12. Gracias. Así que ya es 1 de febrero. Exactamente un mes después. Exactamente un mes. No mames. Mira, eran las vacaciones de El Rincón. Las vacaciones no planeadas. El descanso. De la mente. Pero mira, Está son potente. 2 horas. Yo creo que está decente nuestro Se vino regreso. fuerte. Está Sin albur. potable. Incluso yo diría que podríamos hacer el siguiente podcast, la segunda parte, porque sí es Muy extenso muchísimo. y seguro que nos dejamos cosas. Sí, mucho. Porque Sí. yo tengo en la lengua muchas cosas, pero no las recuerdo, sinceramente. Dejar pasar el tiempo, que llegue la inspiración, anotar esas ideas y nos vemos en la segunda parte de la religión, que sepa la verga cuando sea, pero algún día llegará. Llegará algún día. Y Llegará pues nada, algún día. ya saben que están las redes sociales. Si estás viendo esto en YouTube, están abajo. Si estás viendo esto en Spotify, sí las pusiste, ¿no? No me acuerdo. También ya están ahí. Y pues nada, yo soy Así es, compañero. Arturo, servilleta, filósofo autodenominado. Él es André, igual. No, pero es que no, tú tienes un perfil muy amplio. Es André, actor, filántropo, conquistador, escritor, animador, ingeniero en audio, 5. audiófilo, hereje, a partir de hoy hereje oficialmente. Hereje. y como otras 10 cosas más. Alcohólico también. Fumador. Mamador también. Fumador. Pero bueno. Nos vemos la siguiente semanilla. Ahora sí. Pero sin bueno. faltas. La siguiente ahora sí, sin semana. faltas, lo prometo. Es correcto. Mucho amor. Sin falta, mucha ahora paz, sí, sin falta. Besos en la cola. Adiós. Igualmente. Adiós, compañero. Se cuida.